Cuestiona Todo Podcast, el podcast de ifrevistadigital.com. Mi nombre es José Miguel y soy el editor y fundador de la revista. En esta oportunidad voy a tener a alguien de Vente Venezuela, Fabio Valentini, que es el coordinador general de Vente para los venezolanos en el exterior, y vamos a estar conversando sobre temas que han sido polémicos recientemente en relación a Vente Venezuela. Le voy a estar haciendo también las 5 preguntas directas al final del podcast y le voy a preguntar sobre muchas dudas que tenemos los libertarios en redes sociales con respecto a la posición de Vente Venezuela. Vamos a estar hablando del caso de los jóvenes que se retiraron y por qué se retiraron. Vamos a estar hablando de la posición de Vente Venezuela con respecto a la situación actual del país y la gira de Juan Guaidó. Vamos a estar hablando de la posición general de Vente Venezuela con respecto a preguntas y dudas que tenemos los libertarios, con el tema de si son socialistas, con el tema de cuál es su ideología política, con el tema de qué es lo que realmente defienden, y al final las 5 preguntas típicas que yo hago que nos permiten conocer de manera rápida cómo piensan las personas que participan en este podcast. Así que no se lo pierdan. Si les parece que la entrevista termina siendo larga, porque de seguro vamos a conversar muchísimo, véanla por segmentos y no se pierdan este nuevo episodio de Cuestiona Todo Podcast, que va a estar bien interesante con Fabio Valentini de Vente Venezuela. Sin más preámbulos, nos vamos con Fabio. Bueno, yo estoy aquí con Fabio Valentini de Vente Venezuela. Usted es el coordinador general de Vente Venezuela para los que están en el extranjero, ¿eso es cierto? Correcto, sí, lo que hemos denominado Vente Mundo. Vente Mundo, perfecto. ¿Cuál es tu rol específicamente con Vente Venezuela? Sí, bueno, básicamente el primer rol, que es este de Vente Mundo, evidentemente la situación actual venezolana ha llevado que, entre otras cosas, se cambie la propia naturaleza que tenía Venezuela, digamos, en este último siglo, que era el de ser una nación que recibió migrantes para exportar migrantes, ¿no? Ya es una realidad hoy, tenemos más del 20% de nuestra población viviendo en el exterior, en Vente, que confiamos precisamente en la libertad individual, pero sobre todo la importancia de cada individuo. Pues nosotros no vemos una distinción ni en términos de libertad ni en términos de derechos entre el venezolano que sigue viviendo en Venezuela y el venezolano que ya no vive en Venezuela. Por tal motivo, entonces, nosotros hemos creado esta coordinación. Soy el primero en presidirla oficialmente, está contemplada dentro de nuestros estatutos, y evidentemente entonces tengo esa atribución desde Caracas de coordinar los diversos equipos de Vente organizados en las ciudades y países en donde están asentadas comunidades venezolanas. Ok, me parece excelente. Fíjate que con respecto a eso, no sé qué tanto es la amplitud de la información que tú tienes, pero cuando yo compartí en Twitter que iba a estar haciendo preguntas con respecto al tema que vamos a estar hablando de los muchachos que se retiraron de Vente y las razones y todo esto, hubo uno de ellos que dijo que es muy probable que tu alcance no llegue hasta la información de él porque él es regional y usted maneja lo que es el área de exterior. Entonces, no sé si usted domina la información, sabe de qué personas vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de Alejandro Molina y vamos a estar hablando de Jorge Vergara. Entonces, Alejandro Molina fue específicamente quien expresó eso. Dijo, no sé si de repente Fabio vaya a ser la persona correcta para responder con respecto a mi caso. Yo no quiero profundizar mucho, simplemente quiero conocer la posición de ustedes, pero no sé si usted domina esa información también, tanto regional como además de los venezolanos en el extranjero, que es su marco de trabajo. Correcto, gracias por la pregunta, porque eso me permite esclarecer que yo, desde esta atribución, pues formo parte de la Dirección Ejecutiva Nacional de Vente Venezuela, que es la máxima instancia. Por lo tanto, tengo esta información porque debatimos pues de cada uno de los asuntos concernientes no solo a dinámica nacional e internacional, sino también a los asuntos internos de la organización, y pues entonces hemos abordado cada uno de estos asuntos. Genial. Mira, yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿Usted tiene alguna inclinación ideológica? Yo usualmente le pregunto a las personas si tienen una etiqueta. Hay unos que no les gusta la etiqueta, hay otros que, como yo, respondemos inmediatamente libertario. ¿Hay alguna que defina tu posición ideológica, filosófica, política? Sí, yo creo que soy, y bueno, creo no, confío y considero que soy una persona liberal clásica. Si algo he contemplado y me ha permitido no solo mi formación profesional, sino personal, es de entender precisamente que cada libertad individual de cada individuo importa, que no existen libertades relativas, sino que la libertad es una
y hay que defenderla, pero también que evidentemente, y amparado pues en el concepto, el único concepto de igualdad que un buen liberal puede entender, que es la igualdad ante la ley, pues me considero una persona que defiende ante todo las instituciones y la institucionalidad, ¿no? Creo que ahí precisamente yace el corazón de la democracia, y es ahí en lo que Giovanni Sartori bien describía en sus escritos sobre democracia liberal, en donde la corriente liberal pues se fusiona propiamente con el concepto antiguo de democracia y hace entonces que hoy tengamos personas que defendemos ampliamente las democracias liberales de Occidente. Me parece excelente, Fabio. Mira, entrando en materia, a mí me gustaría comenzar hablando entonces por el caso de Alejandro Molina, porque no fue solamente Alejandro Molina. Lo que pasó fue lo siguiente: yo compartí el tweet que él envió notificando que se salía de 20, que no iba a seguir la participación, y lo que me llamó la atención no fue solamente, o sea, a mí me pareció muy inoportuno por el momento en el que se estaba entrando, y yo como libertario considero que este es un momento ideal para que los movimientos que tenemos, la corriente libertaria que defendemos el gobierno limitado, el mercado libre y la propiedad privada, entremos en este momento en el que podemos percibir cierta ruptura y descontento, mucho descontento de la gente con respecto a las ideas que siempre han gobernado en Venezuela, que son las socialistas. Entonces, me pareció muy inoportuno el hecho de que se salieran dos personas del movimiento 20, pero en el caso de específicamente Alejandro, fue un grupo de personas de 20 Falcón, si yo no estoy equivocado. Yo quisiera saber si tú conoces la razón por la cual decide salirse, porque muchas personas empezaron a especular con respecto al tuit que nosotros enviamos. Nosotros simplemente compartimos esto, la información, y dijimos que nos parecía raro, que si era que estaba relacionado con lo que la gente estaba llamando la inacción de María Corina, porque no había opinado en ese momento sobre lo que estaba pasando en los primeros días del año en Venezuela. Me gustaría conocer cuál es la posición de Vente con respecto al caso de Alejandro. Sí, bueno, me permito entonces, digamos, de una u otra manera abordar este tema de parte del grupo, ¿no? Estábamos conversando con respecto al caso de Alejandro, te había hecho la pregunta, se nos cayó la conexión y no voy a repetirla, voy a escuchar tu respuesta. Sí, lo que te comentaba es que este caso que tú efectivamente has señalado no es solo Alejandro, sino de otro grupo de afiliados del Estado Falcón. El número exacto pues ronda entre los 5 afiliados, sobre todo de 20 joven, y una afiliada ya de 20 Falcón propiamente, pues obedece en parte, ¿no?, algunas diferencias que se puede haber dado con dirigentes regionales del partido en el Estado Falcón, pero aquí me permito aseverar algo, ¿no, José Miguel? Y aplica a todos los casos. 20, como toda organización política, pero como toda organización per se, ¿no?, que trabaja directamente con personas, pues evidentemente tiene una serie de normas internas, pero a su vez también una serie de espacios en los cuales canalizar cada una de estas consultas, y en las que libremente, así como los afiliados o simpatizantes ingresan al partido, también libremente, sea por diferencias internas, por diferencias ideológicas que puede suceder en las organizaciones políticas, o por diferencias también de manera interna con alguna situación, pues ellos voluntariamente y libremente han decidido entonces retirarse del partido. Y digo esto porque creo que en las redes sociales se ha malinterpretado también el término retiro, o sea, es decir, como un acto voluntario de la persona, o renuncia con despido o coacción para que estas personas se vayan, ¿no? Y esto yo creo que es un punto bastante importante a tener en cuenta, porque así como tú me preguntabas cómo me identifico yo en términos ideológicos, pues bien, yo te respondía que obedece también el liberalismo a que la única igualdad es ante la ley. Pues en este caso la única igualdad entre todos los afiliados y simpatizantes de Vente Venezuela es ante nuestros estatutos, que a su vez me permito clarificar que somos el único partido político, digamos, actual, moderno, nacido en mitad de esta tiranía, que tiene estatutos. Ni Voluntad Popular tiene estatutos, ni Un Nuevo Tiempo tiene estatutos, ni tampoco Primero Justicia tiene estatutos. Y efectivamente, ¿por qué tenemos estatutos? Porque cumplimos este principio fiel liberal. Y ante ese marco normativo interno, pues entonces todo aquel que vea que alguna de sus libertades están en menoscabo producto de la actitud de otro afiliado, pues entonces también se tienen canales en los cuales conducir
este tipo de disyuntiva y en los cuales tratar este tipo de disyuntiva. Para el caso de Falcón, pues había acudido a una de estas instituciones y ese proceso iba a iniciar a inicios de este año porque habían acudido a finales del año pasado, pero evidentemente entonces ellos voluntariamente y de manera propia pues decidieron entonces hacerse un lado de las filas de 20 Venezuela. Y quiero cerrar esta idea precisamente como la comencé. Como toda organización, pues se tienen sus bajas, evidentemente sin que éstas sean coaccionadas, pero también sus nuevas adquisiciones o sus nuevos integrantes, y eso ha sido parte también del proceso de crecimiento que ha tenido esta organización. Bien, tú sabrás lo difícil que es la promoción, o lo que era difícil promover las ideas liberales en Venezuela, lo que hoy pasa a ser una realidad y una gran verdad para muchos. Pues en 20 también, esa dificultad asumida en un principio de convertirnos en un movimiento completamente originario en cuanto a la promoción de las ideas liberales, pues ha pasado por cada una de estas fases, y así comenzamos a ser un simple movimiento que apoyó en su momento la candidatura a la presidencia de María Corina Machado, a convertirnos hoy en un partido que solo en una jornada de inscripciones pues suscribió y unió a sus filas a más de 20.000 venezolanos. Eso es excelente saberlo. Mira, entre los comentarios que salían en las redes sociales justamente con respecto al retiro de Alejandro y el grupo de personas que se retiraron en conjunto con él, había una persona que dice que 20 se desvió de los principios y la normativa y se convirtió en uno más. No especifica en uno más de qué. Me imagino por la posición filosófica y la persona que lo comenta que los está comparando con otro partido más de lo que yo llamo el cartel político venezolano, que es la izquierda venezolana, donde prevalecen las ideas socialistas. Pero esta persona afirma que 20 se desvió de los principios y de las normativas y se convirtió en uno más. ¿Qué responderías tú a eso? Mira, habría que detallar precisamente el caso, ¿no?, de ese afiliado por el cual se está entonces diciendo que el partido se desvió de la normativa, y nuevamente apegarse a los estatutos, que es nuestro marco normativo, y en él el Comité de Disciplinas y Garantía propiamente de 20, pues atender este caso con la mayor relevancia e importancia posible. Nuevamente insisto, ¿no?, porque esto es un cambio paradigmático en todos los aspectos. Si yo te hablo de que hay partidos en Venezuela que ni siquiera tienen estatutos, tú te puedes imaginar entonces el tipo de decisiones que se puede determinar en estas organizaciones. Al contrario de 20, en donde cada uno de estos casos son atendidos con muchísima detención, importancia y cautela, es decir, y cuando hablo de cautela es que se le da la oportunidad de defensa, de expresión, de inclusive plantear el caso de una parte u otra en caso de que éstas estén en conflicto, y sea precisamente a través de este órgano institucional del partido y apegado a los estatutos que entonces se dictamina cuál es propiamente la decisión. Pero a su vez también esto me permite ratificarte algo en lo que anteriormente decía con el cambio paradigmático. A nosotros nos han acostumbrado este sistema socialista a ni siquiera rendir cuentas y ser transparente muchas veces a lo interno de cada una de nuestras organizaciones, o inclusive en el espacio laboral o profesional en donde nos desenvolvamos. Entonces, cuando tú tienes acumulada una serie de faltas, pues entonces carácter y menester de la organización levantar y detallar cada una de esas faltas para entonces, siguiendo los estatutos y lo que debería ser en cualquier marco normativo de cualquier organización, y esto lo trasciendes al país con la Constitución, ser aplicado una serie de sanciones. Esto es un principio fundamental que impera en la empresa. Y yo te comento, yo soy profesor universitario, y parte de la cátedra que yo doy en la Escuela de Economía de la Universidad Católica son las nociones del gobierno empresarial. Son las nociones que Thatcher, que Reagan, por ejemplo, brindaron a cada uno de sus gobiernos, en donde se utilizaba la lógica del mercado, que es la lógica que entre otras persiguen cada una de las empresas, y cómo esto se aplicaba a lo interno de sus organizaciones políticas, pero también a lo interno del gobierno. Entonces, este tipo de cuestiones que algunos pueden decir, no, que saltaron la normativa, al contrario, en muchos de estos casos pues se cumplió la normativa, y detallando una serie de faltas, se detallaron, se procedió, tal como indican los estatutos, a lo que sería el otorgamiento de estas sanciones, y adicionalmente, según estos estatutos, cada afiliado y simpatizante ante sanciones impuestas o cualquier acto tiene el derecho de acudir a esta instancia que te menciono, que es el Comité de Disciplinas y Garantías. Así que
si no hay algo más institucional que esto, o sea, si no hay un check and balance, ¿no? Una rendición de cuentas y una transparencia tanto del desarrollo interno de la organización como el atender cada uno del desenvolvimiento de nuestros afiliados, creo que muy difícilmente podamos ver algo en otra organización o en otro espacio político. Sí, tienes razón. Comparto esa forma de estructurar el trabajo para que las reglas estén claras. A mí me parece que es lo que hace que no solamente los movimientos, sino cualquier tipo de grupo pueda alcanzar los objetivos que se plantea, teniendo claro cuáles son los estatutos, los principios a seguir y las reglas que hay que respetar y que cada uno debe respetar. A veces nos tomamos personal el hecho de que rompemos una regla y entonces recibimos la sanción y nos los tomamos tan personal que no queremos asumir que cometimos un error. No estoy diciendo que sea el caso de los muchachos, porque como te digo, todo se plantea como retiros voluntarios. Esos retiros voluntarios, cada uno de ellos tiene sus razones. Yo simplemente quería conocer la posición de Bente. Antes de pasar al caso de Jorge, que no vamos a ahondar mucho en eso, me gustaría tocar, acabas de mencionar esto de los estatutos y de la forma en la que se toma decisiones en Vente, y aprovecho para hacerte un comentario muy de redes sociales también. Yo todo lo tomo en base a redes sociales porque es lo que domino a través de la revista, y muchas personas dicen que las decisiones en Vente giran en torno a María Corina Machado y que se forma mucho un trabajo de egos, no solamente de María Corina Machado, sino de quienes representan, por decir un ejemplo, liderazgos regionales. ¿Esto es cierto o simplemente es un rumor de redes sociales? Mira, si algo promueve este partido y trata de imitarlo a más no poder bajo la realidad actual que tenemos, es un federalismo pleno, es decir, una descentralización horizontal y vertical. En cuanto a debates, a la formulación de planteamientos y evidentemente también en cuanto a las soluciones a tomar. Que obedece más a un plano nacional, y ese plano nacional no es María Corina Machado, es la Dirección Ejecutiva Nacional de Vente Venezuela. María Corina cumple el rol como coordinadora, pero todas las decisiones de la DEN, por la abreviatura de la Dirección Ejecutiva Nacional del partido, pues son tomadas colegiadamente y en consenso. Y adicionalmente, aquí quiero explicarte un poco también de qué va la estructura de la Dirección Ejecutiva Nacional, porque en ella forman parte 4 zonales, es decir, coordinadores regionales que se turnan en 4 zonas del país, y adicionalmente en este caso el cargo que yo cumplo, que también de una u otra manera hablo en favor de los venezolanos en el exterior. Entonces seríamos 5 responsables que tienen, digamos, una conexión más directa con el ciudadano y con los equipos de Vente regional y luego municipalmente, y somos también quienes elevamos esta opinión de los equipos aguas abajo y quienes también entonces recibimos el feedback de la Dirección Ejecutiva Nacional para bajar estos planteamientos a discusión en las regiones, en los municipios y en las parroquias. Pero adicionalmente también en la Dirección Ejecutiva Nacional de Vente Venezuela forma parte una coordinación que no existe en ningún otro partido, o sea, 2 en particular, pero una es la que más me llama la atención, que es Asociaciones Ciudadanas, que entre otras pues da la oportunidad a que determinadas organizaciones de la sociedad civil que deseen pues tener un espacio de interlocución, ser escuchados e inclusive incidir en la toma de decisiones del partido, organizados a través de gremios, grupos de profesionales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este momento los tenemos a nivel laboral, a nivel de deportes, a nivel inclusive de ciertas profesiones, pues estas personas también hacen vida dentro de la Dirección Ejecutiva Nacional. Por lo tanto, aquellas personas que crean que esto es un partido caudillista, con una sola cabeza, en este caso a través de la imagen de María Corina, pues creo que tienen una imagen errada del partido. De igual forma, tomo esto que tú has percibido en redes sociales como algo que a lo interno entonces tenemos que seguir profundizando para evidenciar mucho más que dentro de Vente tomamos decisiones colegiadas y sobre todo le damos un valor muy importante que es a la representación de cada una de las coordinaciones, ¿no? Evidentemente, como personas que apoyamos y promovemos las ideas de la libertad, bien sabrás que si algo aborrecemos es este tema de la democracia participativa, en donde se le pone a todo el mundo a votar y no existe una verdadera representación, que esa representación no solo la da la legitimidad de cargo, sino sobre todo también la legitimidad de fin, que a fin de cuentas, como decía
fomices, ¿no? Es la verdadera expresión de esa acción humana por el cual cada individuo persigue ese fin. Y es en parte también lo que desde cada una de nuestras instancias nosotros tratamos de emular y llevar en prácticas para tener decisiones colegiadas. Me parece excelente. Yo sé que este tema lo vamos a tomar un poquito más adelante, quisiera, porque tengo algunas preguntas con respecto a esto, pero sí me gustaría que tocáramos el tema entonces de Jorge Vergara, porque Jorge Vergara sí creo que podría tener una relación más directa con usted porque él está en el exterior y el caso de él me llamó muchísimo la atención porque él primero menciona que es prácticamente un retiro temporal, lo que me gustaría conocer si es que dentro de 20 Venezuela se conversó sobre su retiro y hubo algún tipo de conveniencia de que él se saliera en estos momentos porque va a hacer alguna actividad que no puede llevar la marca del partido, por ponerlo de alguna manera. Pero también hubo un comentario que no logro conseguir ahorita en Twitter y no sé si el mensaje está eliminado o no, que fue que él comentó que aparentemente hubo como una especie de comentarios de un nuevo miembro dentro de 20 con respecto a él, y esa es la razón por la cual se originó la diferencia y él termina retirándose del partido. ¿Qué pasó específicamente con Jorge? Sí, gracias por la pregunta, porque evidentemente sí, esto es un caso que en lo personal, pues yo traté porque es parte de mis atribuciones. Y Perfecto. particularmente este caso encaja perfectamente en lo que antes te señalaba. Así como nosotros cuando nos preguntan, ¿no? ¿Qué es la libertad y cuál es el alcance de la libertad? Y hablamos que precisamente la podemos nosotros perseguir y realizar todo aquello que esté en nuestra conciencia, en cada una de nuestras acciones, a fin de cuentas, libertades individuales, hasta o con el límite de no perjudicar las libertades de la otra persona, es entonces donde en ese hasta que, en el caso de 20, entran en juego los estatutos y entra en juego el tema institucional. Okay. Personalmente, debo de decir que tuve y tengo, a mi parecer, una relación bastante cordial con Jorge. Aprecio muchísimo cada una de las luchas que él ha venido realizando cuando estuvo en Venezuela y luego ya desde el exilio, pero evidentemente una serie de reportes de faltas tipificadas que yo ya había conversado previamente con él, hicieron entonces que yo levantara un acta apegado a los estatutos particularmente, y yo te puedo ofrecer, facilitar los estatutos, los puedes ver en nuestra página web, el artículo 76 sobre el tema de las faltas, pues Okay. una serie de acumulación de faltas graves. Una de las sanciones era la inhabilitación a funciones ejecutivas. Y eso fue entonces lo que yo le dije vas a estar sancionado por un periodo de 3 meses, estas son las faltas, y evidentemente en cada una de estas notificaciones tú vas a ver en esa especie como de letras al final de todo, que él está en el derecho de acudir en este caso a la institución, el Comité de Garantías de Disciplina, para refutar cualquier caso que crea que pues vaya en perjuicio de su libertad en cuanto a esta notificación se refiere. Al yo entonces hablar esto con él y sin yo haber emitido formalmente esta comunicación, pues él hizo el comentario que se desprendía del partido por las redes sociales, y pues viendo esto, al día siguiente le envié la notificación y solicité formalmente que si él se iba a retirar de la organización, pues cumpliera con cada uno de los procedimientos. Dicho de esta manera, más que la solicitud, la notificación formal con una carta a la institución para entonces nosotros tomarla en consideración. Y fue entonces en ese momento donde, bueno, se inició esta serie de incógnitas a nivel de redes sociales. Yo aquí quiero ser bastante incisivo, José Miguel, porque me parece que es un tema ya propio del ecosistema que nos rodea. Y es que si nosotros realmente queremos establecer, ¿no?, una democracia liberal en nuestro país, tenemos que entender que deben de existir normas a cumplir, que hay derechos, pero también hay deberes. Y que acá inclusive en el deber mío de hacer esta notificación y de atender una serie de situaciones, porque no todo va en cuanto a que otras personas se manifestaron en contra de su labor, sino del propio rendimiento de él y de sus atribuciones dentro de la organización y en esa evaluación que también se hace dentro de un partido político, pues entonces tengamos la capacidad de canalizar cada una de estas situaciones con la institución. Yo creo que las redes sociales se han convertido en un espacio por excelencia, ¿no?, de manifestación
pública que va en aumento, pues, de la propia libertad de expresión y que nos ha ayudado muchísimo. Tú eres testigo de eso a través de la revista que usted impulsa a superar barreras como la censura, que evidentemente son cosas o virtudes de los comunistas, del socialismo, de la izquierda per se. Pero también se convierten en ciertas instancias en canales no institucionales en los cuales no está de una manera u otra concebida que este tipo de situaciones sean tratadas. Yo siempre pongo el ejemplo, nuevamente, poniendo dos casos completamente diferentes, sector privado, sector público. Yo estoy seguro que las diferencias abundan en la Apple, o sea, en una compañía como la Apple, o en una compañía como la Coca-Cola. Pero también estoy seguro que si las diferencias de uno de esos integrantes se dan en estas empresas, ellos no van a salir por las redes sociales manifestando esta diferencia, sino que van a acudir a la institución propia dentro del organigrama, de la estructura, de los estatutos, sea de la Coca-Cola o de la Apple, para canalizar estos problemas. Es lo mismo que ocurre en las naciones que promueven la libertad. Es lo mismo que ocurre en los Estados Unidos, entonces, o en cualquier nación democrática, libre, en donde cualquier coyuntura se atiende desde una institución que cuenta con la legitimidad y la debida imparcialidad para atender este caso. Y a fin de cuentas, quienes creemos en el Estado limitado, pequeño, sabemos que el Estado no está ni para proveer educación, ni para proveer salud, ni para proveer una serie de cosas que nos han venido metiendo en la cabeza, sobre todo en este país, pero que sí tiene una responsabilidad fundamental, y es el monopolio de la fuerza, es decir, el control de la seguridad y el control también de la justicia, es decir, los tribunales. Tribunales que van de diferentes escalafones y van desde coyunturas internas leves entre civiles hasta coyunturas inclusive entre militares. Pues algo así también nosotros tenemos que estimular e imitar desde ya en esta fase de asentar las bases para esa nueva Venezuela por la cual muchos apostamos, desde cada una de nuestra perspectiva, pero evidentemente enfocados a una Venezuela que deje atrás el socialismo. Y ese es mi mensaje detrás de todas y cada una de estas situaciones, que en 20 se tienen las distancias, que es natural que existan diferencias en las organizaciones políticas, que es natural que voluntariamente personas se vayan, así como voluntariamente personas lleguen a una organización que en los espacios propios de la organización para canalizar todo este tipo de coyunturas. Me parece excelente. Bueno, a mí me gustaría cerrar el tema de Alejandro y de Jorge, porque por lo menos Alejandro me contactó cuando yo envié el tweet diciendo que iba a hacer la entrevista contigo, diciendo que si habían algunas preguntas, y él me dijo que en cualquier caso le gustaría tener un derecho a réplica si era necesario, dependiendo de lo que usted dijera con respecto al caso de él. De Jorge no recibí nada por el estilo, pero a mí me interesaba conocer la posición de Vente, porque es que también es para sanar un poco esto de que en el momento menos oportuno, no solamente le pasó a Vente esto de que públicamente se sale en parte del equipo, cosa que yo también podría considerar normal de organizaciones que manejan una buena cantidad de personas, pero también pasa con el hecho de que en Rumbo Libertad una situación pasó igual en momentos muy similares, y entonces llama la atención de si de repente los liberales y los libertarios no están tan integrados, o si por el contrario más bien la izquierda está infiltrando estos movimientos, porque eso también se ha conversado dentro de las redes sociales con respecto a lo que pasó. Hay algunos que han dicho, eso es la mano de la Mesa de la Unidad Democrática que está metida en todo esto. Entonces, sí, me interesaba conocer la posición de Vente con respecto a estos casos, para que las personas que tengan esas dudas pues conozcan la opinión viniendo de parte de alguien que conoce la información de fondo. Me gustaría retomar el tema que estabas conversando antes de que te preguntara sobre Jorge, que cerráramos el caso de Jorge, porque mencionaste algo sobre la participación ciudadana en Vente, y a mí me gustaría preguntarte si usted considera que es sencillo desarrollar liderazgos dentro de Vente, porque esto es un tema que se habla mucho también en redes sociales, que cuesta muchísimo desarrollar liderazgos dentro de Vente, precisamente por esto de que muchos dicen que todo gira en torno a María Corina Machado. Sí, y me permite, muchas gracias por esta pregunta, pero me permite acotar solo algo a lo último que has mencionado, y ya a nivel de autocrítica para todos aquellos que nos consideramos libertarios, liberales, y es que nos falta la virtud de la disciplina. Y lo digo inclusive en el propio cumplimiento de nuestras propias metas, porque es impresionante, y evidentemente, sea por coacción o sin coacción, por mero convencimiento,
pues que el comunismo nos lleva una delantera en esto. Pero esto lo asumo ya en un mensaje global. Nos cuesta ser disciplinados con la institución. Nos cuesta ser disciplinados entre nosotros mismos. Y yo creo que acá una de las claves que evidentemente nosotros tenemos que entender, sin que disciplina se entienda que todos tenemos que pensar igual, pero sí a que si hay un enemigo común en estos momentos, que te lo digo, el enemigo común en estos momentos es el comunismo. Y todo aquel que lo imite, o sea, no importa el color que se vista, todo aquel que lo imite, y para esto hay que decir la verdad al precio que sea y concretarlo con acciones, ¿no? Y en eso, y yo te invito a que tú veas mis últimas entrevistas, y lo hago en política municipal, porque no solo me dedico a esta parte de 20 Mundo, hago también política municipal, no importa el sector que visite. Si uno tiene sus convicciones y es disciplinado con las propias convicciones, pues su acción va a ser automática. Va a ser deliberativa, como en el orden espontáneo. Así entonces, cuando te toque defender el capitalismo, no vas a ver al techo y buscar entonces las vertientes para ver entonces cómo esquivas por el qué dirán cuando digan que tú promueves el capitalismo y que crees en el capitalismo, sino que tú vas a ir y con la misma firmeza con la cual refutas el comunismo, pues vas a defender el capitalismo. Y esto yo lo asumo en cualquier aspecto de la vida y hasta en problemas internos de las organizaciones. Y ya como un mensaje de reflexión para toda tu audiencia. Ahora entrando un poco en lo que tú me comentas, nuevamente insisto que nosotros acá nos enfrentamos a un cambio paradigmático y evidentemente la política tradicional venezolana consistía en que el candidato a municipio, a alcalde o a concejal o a gobernador o a cualquier aspiración política e inclusive quienes no tengan aspiración política, pues todo dependía a que el líder principal o casi que el cacique, pues iba a ese municipio, a ese estado y le levantaba la mano. En 20 ocurre algo completamente diferente y cada vez que a mí me preguntas sobre las condiciones de liderazgo de María Corina, pues creo y menciono que ella cumple con una en particular que la diferencia del resto de los dirigentes políticos nacionales, inclusive históricos de Venezuela, y es la oportunidad que ella te da que tú también seas líder. Porque si tú quieres ser alcalde, si tú quieres ser funcionario público, pues tú, por tus propios mecanismos, por tus propios medios, con tus propias aptitudes, y pues esas herramientas naturales que tú tienes, debes esforzarte para ser el líder, porque no basta con que María Corina te visite y diga, tú vas a ser el alcalde, que eso tampoco funciona en 20. En 20, para comentarte, nuestra estructura micro se llama Colegio Ciudadano, y entre otras cosas imita estructuras de lo que hoy se viene conociendo como gobierno abierto. Y son estos colegios ciudadanos organizados en cada municipio, de acuerdo al número de centros electorales, quienes eligen quiénes quieren que sean sus representantes de 20 en su parroquia, en su municipio, en su estado y a nivel nacional, pero también quienes quieren que sean sus candidatos. Y aquí ya hay una primera parte de participación, pero a su vez representación, porque estos comités colegiados también sirven para la formulación de políticas públicas. Pero adicionalmente, ahí es donde tú empiezas a experimentar si tú realmente tienes esa capacidad de liderazgo. Y puede que tú seas el niño favorito de María Corina, o del coordinador de organización, o de alguno de los diputados, no importa. Pero si usted no tiene esa legitimidad conferida de base y usted tampoco se esforzó por sus propios medios y en alcance de su fin último, ¿no? En este caso, la libertad, pero parte de esa libertad, o sea, emular y perseguir cada uno de mis sueños a través de la alcaldía, la concejalía, la diputación, etcétera, pues entonces creo que aquí también hay un fallo paradigmático importante y no pudiésemos ser considerados un partido liberal. Y esto es una de las cosas que yo más promuevo con mi propio equipo interno. Es decir, que en mi condición de líder, yo otorgue las capacidades y la confianza para que ellos también se crean y se sientan líderes. Y ahí tú estás entonces rompiendo con el típico clientelismo político y a su vez con la típica imagen caudillista paternal, ¿no? Del potencial candidato presidencial o del líder principal del partido. Y esto es algo que nosotros, te comento, nos hemos detallado muchísimo en 20, es una de las cosas que más se destaca a nivel de formación y es sobre todo también las cuestiones que más nosotros, digamos, colocamos en nuestros planes de activismo de cara a los equipos locales y en consolidación de estos colegios ciudadanos que, como te menciono, a fin de cuentas son el propulsor de la política, pero también de la reafirmación de cada uno de esos liderazgos de 20, de manera que tu legitimidad no está conferida en que si le gusta o le caes bien a María Corina u otro dirigente, sino en la propia sociedad que en un mañana será electora y está confiando en tus capacidades hoy.
Ok, en la misma tónica, ¿usted diría que es fácil volverse militante de Vente Venezuela? Que es fácil inscribirse. Te voy a explicar por qué la pregunta. Si mal no recuerdo, creo que fue entre 2016 o 2017, yo cuando tenía mi cuenta de Twitter, antes de que me la cerraran, yo he tenido aproximadamente unas 4 cuentas de Twitter. En esa cuenta de Twitter yo tenía una actividad bastante importante, eran alrededor de 11.000 seguidores, pero más importante era el engagement que tenía la cuenta en ese momento. Y muchos de esos seguidores, pues por supuesto, son libertarios. Yo mantengo una relación muy cerrada con los libertarios, muy cercana. Y yo en ese momento expresé que yo estaba interesado en formar parte de Vente. Y me costó mucho conseguir el proceso de cómo formar parte de Vente. Y entonces alguien me dijo que escribiera un correo electrónico, que no recuerdo si es mundo@vente o algo por el estilo. Yo mandé mi información a ese correo electrónico y yo no recibí respuesta de cómo era el proceso para inscribirme. Le hice preguntas a otras personas que forman parte de Vente Venezuela y no hubo como un interés de las personas de que, mira, hay una persona que quiere formar parte de Vente Venezuela y vamos a facilitarle el acceso, o que el procedimiento de repente no estaba claro para para las personas que yo pregunté. Pero también me resultó curioso que cuando me dieron el canal formal para comunicarme, yo no recibí respuesta de cómo era el proceso de inscripción. Lo que hizo, yo dije, bueno, de repente por algo pasan las cosas. Yo recibí mucha crítica en la cuenta de Twitter por tratar de afiliarme a Vente Venezuela, cosa que a mí no me quita el sueño, pero sí me pareció que el proceso era como muy burocrático y que por eso no se pudo agilizar la formalización de mi incorporación al movimiento en esa oportunidad cuando tenía el interés de hacerlo. ¿Crees que es sencillo para la gente hacerlo? Suponiendo que hay un cambio de repente y que Vente se encamina como el partido con más poder ciudadano y hay mucha gente que quiera formar parte de la militancia de Vente, ¿ese proceso es sencillo o en realidad es muy burocrático y cerrado? Sí, te lo voy a responder desde dos perspectivas, ¿no? Primero, el aspecto individual, ¿no? Voluntario, de mi intención de afiliarme o no a Vente, y el segundo, ya luego quizás el aspecto más mecánico de realizarlo. Y lo primero, te digo que esa respuesta, pues bien se puede, valga la redundancia, respondando mucho la atención y siempre la comparto, ¿no? En cada vez que me hacen este tipo de preguntas, tanto a nivel de Vente Mundo como a nivel en Vente Venezuela. Y es que más del 50% de nuestros afiliados nunca había estado en un partido político. Okay. Y esto hay que entenderlo en la fase en la cual se afilian a Vente. O sea, estamos hablando de una fase en donde el incentivo está a huir de las organizaciones políticas, porque la política tradicional fracasó. O sea, sabemos, pues, el estirpe de políticos lamentable por el cual ha caído la dirigencia opositora actual, adicionalmente los riesgos que hoy implica militar en organizaciones políticas al hablar de un narcosistema criminal como el que estamos enfrentando el día de hoy, y así una serie de incentivos que si tú te empiezas a enumerarlos y a responderte tú mismo en un ejercicio individual, pues tú dices no, como que este no es el momento para afiliarme a una organización política. Y al contrario, hemos recibido más bien esa intención de estas personas, o sea, profesionales de toda gama, amas de casa, o sea, personas que nunca en su vida se imaginaron poder encontrar un espacio en el cual ellos sintieran que estaban aportando, porque esto es algo también importante en el tema de las organizaciones políticas, y esto lo voy a hilar con la segunda parte de mi pregunta, que se sientan que están aportando y se sientan que son escuchados. Es decir, que por más de que no sepan de las nociones básicas de política o inclusive del propio liberalismo, cómo ellos pueden nutrir el debate. Y esto creo que ha sido uno de los grandes engagements y las grandes oportunidades y fortalezas que ha tenido nuestra organización. Nosotros el año pasado, contra todo pronóstico, luego pues de la decadencia de lo que para nosotros fue el gran momentum que tuvo nuestra nación, y que evidentemente hoy ese momentum ha trasladado el espacio y sigue ahí latente precisamente por la concreción de lo que realmente se tiene que hacer y desechar lo que no se debe hacer, y quienes lo están haciendo mal. Nosotros nos atrevimos a lanzar una jornada de inscripción que te comento que el día 5 de octubre duró 4 horas. Y hubo lugares como San Fernando de Apures donde nuestros afiliados montaron su toldito y fueron replegados por la Guardia Nacional, y en otros estados como Guárico, donde inclusive sufrieron amenazas de parte de grupos irregulares que hacen vida en Venezuela. Y ese día, en 4 horas, a nivel nacional, nosotros logramos inscribir 20.000 personas, José Miguel. Wow. Y eso nosotros, te digo algo, nos dio una lección interna, porque muchos internos no apostábamos que este iba a ser el número. Es más, si te digo cuánto fue la mayor apuesta, que fue María Corina,
Ella apostaba que iban a ser máximo 6.000 personas. Y ahí hay un mensaje. Un mensaje que a su vez se convierte en un gran desafío para nosotros. Y esto lo uno con la siguiente pregunta. En toda curva de aprendizaje de toda organización, siempre vamos a conseguir nuevos desafíos que deben ser enfrentados y enfrentar estos desafíos también supone pues innovación del momento y agilidad a la hora de dar respuesta. Y aquí entonces hablo un poco de lo que tú me preguntabas si somos burocráticos o no. Evidentemente las plataformas, el sistema que nosotros utilizamos cuando 20 nace ha debido cambiarse y está en una fase de sistematización, digitalización y renovación por completo, al ya entender entonces que pasamos a ser un partido que día tras día sigue recibiendo personas y que tal como tú has dicho, pues aspira a ser la primera fuerza política del país e impulsar realmente ese quiebre institucional que nosotros queremos dar. Y te lo digo desde mi propia experiencia en Ventemundo. Y si algo yo le he pedido a nuestros responsables en el exterior es que teniendo ustedes la oportunidad afuera de no limitarse a asuntos pero tan básicos, que es producto del sistema que estamos viviendo, como no tengo luz, no tengo conectividad, tengo que llegar antes de las 6 porque entonces es peligroso. O sea, en esas pequeñeces que desgastan tanto al individuo, como la diáspora empieza a pensar fuera de la caja y nos brinda nuevas oportunidades. Y acá con eso hemos hecho y diseñado un nuevo sistema de afiliación inmediata. Tú te puedes meter en las redes de Ventemundo y esto ya lo estamos entonces empezando a impulsar también a nivel de Vente Venezuela, superando las barreras sobre todo de conectividad, que creo que es una de las grandes barreras que hoy nuestro partido está sufriendo. Tú me comentabas el caso tuyo con tu familia en Mérida, pues esto es recurrente y constante y hay zonas del país que están por completo aisladas. Pues entonces, ¿cómo ideamos estos mecanismos? Tenemos plataformas donde nos permite levantar esta intención, esta voluntad de las personas de afiliarse al partido y quizás no tengo internet, pero no importa, me llevo estos datos y cuando tenga internet puedo cargar estos datos, cómo los vamos integrando y sobre todo entonces también cómo mejoramos esos sistemas, porque siento yo que eso es una constante del individuo, la mejora, ¿no? Y sobre todo en este tipo de organizaciones, ese espacio en el cual ellos se sientan entonces realmente escuchados y que sus ideas puedan entonces nutrir el debate en paralelo a una serie de proyectos que nosotros manejamos que va desde el fortalecimiento de la gestión pública local, el impulso de grandes reformas como la descentralización del Estado, el federalismo y también, por supuesto, algo que a 20 le ha dado mucha importancia, que es todo el tema de formación, que va desde las nociones básicas del liberalismo hasta entonces la esencia pura de cómo un liberal concibe el Estado. Porque cuando tú sales a la calle y le dices, grábenme y no tengan problema que de llegar entonces al poder ustedes podrán sacar este video y no habrá ningún problema. Y es que cuando un liberal entonces sale a clamar que se limite el Estado y ese liberal, ese político aspira al poder, sabe entonces que una de sus primeras atribuciones en el poder será limitarse su propio poder. Y esto es algo que hay que grabar y yo te invito a que este video lo dejes fijo si tú quieres, porque yo no tengo miedo de decirlo y lo digo cada vez que hago activismo político, porque de eso se trata. Y eso es el mayor esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como liberales. Llegar a alcanzar el poder y limitar el poder. Hacer un gobierno completamente pequeño, al alcance del ciudadano, pero sobre todo en donde el ciudadano sea un contralor constante de cada una de estas atribuciones y en donde entonces hagamos un Estado eficiente y eficaz para los ciudadanos en el pleno ejercicio de sus libertades individuales. Yo estoy seguro que a los anarcoscapitalistas no le va a gustar esa posición, pero es parte de las diferencias que hay dentro de la ideología. Mira, y son necesarias para nutrir el debate. Yo tengo totalmente debates con anarcocapitalistas y siempre les digo, yo sí creo en la mínima existencia del Estado, pero que sí debe existir y bueno, a partir de eso iniciamos debates que estoy seguro serán y son muy nutritivos. Efectivamente. Mira, yo como te comenté antes de que comenzáramos la entrevista, yo tengo 5 preguntas directas, pero antes de pasar a ellas, esas 5 preguntas directas son de respuesta casi simple. Pero antes de pasar a ella, a mí me gustaría quebrar unos mitos que hay en redes sociales, especialmente dentro del círculo de los libertarios, con respecto a Vente Venezuela y a María Corina Machado. Fíjate, por decir un ejemplo, hay personas que dicen que María Corina se tardó mucho para responder ahorita a principio de año lo que estaba pasando, esto que pasó con la Asamblea Nacional y el secuestro y todas estas cosas, y que ella tardó demasiado para emitir la opinión. ¿A ti te parece que
María Corina Machado tardó demasiado para expresar la posición de ella, que es la posición de Vente, según entiendo, o te parece que el momento fue oportuno para emitir la opinión que emitió, que yo lo compartí en mis redes sociales y con esto a mí me pueden crucificar si quieren? Yo dije que les dio donde les tenía que dar, pero me gustaría conocer la posición tuya con respecto a esto de ser oportuno, porque hay personas que dicen que le atribuyen la lentitud al hecho de que no tenemos velocidad de respuesta para enfrentar a este sistema. Yo creo que es todo lo contrario a ese argumento de no tener velocidad de respuesta. Fíjate, bien lo detallaba la película La hora más oscura, ¿no? El tiempo inclusive que se tardó Churchill, ¿no? E inclusive estando, y su partido le dio la espalda, y cómo no quebró sus principios y cómo también, utilizando lo que tú acabas de mencionar, dónde les tenía que dar en aquel momento, pues tanto al Partido Laborista como al propio Partido Conservador Británico, a los británicos en general y sobre todo a los nazis, ¿no? Y creo que eso es lo que define o diferencia el mensaje de un estadista con el mensaje de un político. Y aquí yo quiero hacer la salvedad. Y me alegra que tú hayas podido quizás interpretar el mensaje entre líneas de María Corina, porque más de uno se escandalizó y debo de reconocértelo, ¿no? Cuando se habla de que si se pierde el Parlamento no se pierde la guerra. Y es que eso resume lo que hemos advertido desde hace muchísimo tiempo, inclusive con el propio Chávez en vida. En Venezuela se quebró el Estado de Derecho. En Venezuela no hay legitimidad en ninguna parte, ¿no? Y es la legitimidad de la que hemos venido discutiendo desde otros puntos de vista, pero que está conferida en ese Estado de Derecho, que está protegida o ha de estar protegida en una Constitución que se vulneró y que muchos en este país, pues entonces aplaudieron cuando se hizo la constituyente y la reforma constitucional en el año 1999, que otorgó esos prácticamente suprapoderes al Ejecutivo. Pues a partir de ese momento es una secuencia histórica de lo que ha venido ocurriendo, y el mensaje de María Corina aboca algo muy importante en este tipo de conflictos, que no es una mera dictadura, que es el sentido de la trascendencia histórica. Y es precisamente como tú colocas este discurso en consonancias con mensajes anteriores. Así que yo puedo entender el desespero natural, me atrevo a decir, de muchas personas, pero precisamente esa es la distinción entre un mensaje político seguro y cuando digo que estoy seguro, llegó a donde tenía que llegar. Estoy de acuerdo. Mira, vamos a preguntarte otro de esos mitos. Fíjate que cuando entrevistó Jaime Bailey a Pedro Pedrosa la primera vez, no sé si llegaste a ver esa entrevista fue bastante polémica, y después la segunda entrevista más bien fue blandengue. En esa primera entrevista, entre los debates que Bailey tenía con Pedro Pedrosa, era que a él le parecía sospechoso que Pedro Pedrosa tuviese la libertad de ir y venir cuando quisiera, entre Miami y Venezuela, entre Estados Unidos y Venezuela, y que le parecía sospechoso que siguiera libre cuando él dice que es opositor al régimen chavista, a lo que yo ahora me gusta llamar el grupo terrorista PSV, porque ya creo que eso de régimen como que no causa la espinita que necesitamos. Y entonces él alegaba eso. Resulta que también en redes sociales hay gente que dice que si María Corina no está presa es porque también colabora. ¿Qué le responderías tú a esas personas? Mira, yo creo que esta es una de las respuestas naturales. Qué bueno que me la preguntas, porque sé que es constante en las redes y yo creo que hay que invertir la pregunta. ¿En qué beneficiaría a este sistema de mafia criminal tener en estos momentos a María Corina presa? Y aquí me remonto nuevamente a lo que hemos venido conversando. La única garantía que tiene este grupo de narcos de que no terminen ajusticiados, sino de que vayan un proceso ante la ley, que cada uno de sus delitos sea fielmente identificado y que pasen hasta por un proceso donde tengan su propio abogado, es decir, por un proceso justo y transparente, es a través de María Corina Machado. Es a través de María Corina Machado donde nosotros, y aquí hay un mensaje que yo quiero extenderle a todos los venezolanos, porque, y no sé si tú has hecho la salvedad, la hago en este momento, yo sigo viviendo en Venezuela, y esto lo digo desde Venezuela. Está en San Antonio de los Altos, ¿verdad? En San Antonio de los Altos. Y yo puedo entender, y cada uno de nosotros tiene la profundidad y la correcta dimensión de qué tanto este sistema nos ha afectado.
sea, ha destruido por completo nuestras familias desde la óptica que la queramos ver. Y cada uno de nosotros tiene esa sensación, esa emoción natural de repudio, de asqueo, y para no parar de decir cada una de las sensaciones que tenemos. Pero un fiel liberal, defensor de la libertad, de la democracia como sistema político, que quiere precisamente asentar las bases de ese sistema para no permitir que esta revolución vuelva a ocurrir, pero tampoco que los errores del pasado vengan a esa Venezuela que queremos construir, está precisamente en apegarnos a nuestros principios y no entonces caer en las nociones del otro. Okay. No le podemos desear el fin de estas personas que ellos han destinado a otras, sino más bien que ellos pasen por un proceso de justicia correcto, imparcial, donde se asienten las bases de nuestra libertad, de nuestra que van a salir culpables igualitos, que van a salir culpables. Que van a salir culpables, pero que hay que extenderlo, y aquí me atrevo a decir, yo voy a ser el primero, no importa si sea desde el rol ciudadano o el rol que tenga, en pedir que el chavismo como sistema sea considerado un sistema criminal, que se tenga que abolir el Partido Socialista Unido de Venezuela y prohibirlo en nuestra Constitución, apegado a la normativa nacional e internacional, porque lo mismo aplicó con el Partido Nazi, lo mismo aplicó con el Partido Fascista, pues lo mismo tiene que aplicar con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo creo que precisamente la única política hoy al alcance, porque evidentemente no hay colaboración ni hay cohabitación, y ellos lo saben muy bien, es María Corina Machado. Y ahí yo creo que esa es la óptica por el cual ver entonces por qué en estos momentos los niveles de costo internos de este sistema no le benefician tener a María Corina presa, pero adicionalmente hago un punto y coma en esta respuesta. Todo es posible en este sistema de mafia y en este sistema criminal. Sí. Y con ello también te digo que nosotros tomamos cada una de las medidas y las prevenciones, y lamentablemente sabrás que María Corina tiene la limitación de salir del país, pero también la limitación de viajar en avión a Venezuela. Pues hay muchos sectores en los que no se ha podido visitar porque sencillamente ya forman parte de ese proceso de desintegración del territorio venezolano. Bien sabrás lo que ocurrió en Upata, pues lo de Upata ni siquiera responde a una política del propio Estado. Más bien sabemos muy bien cómo eso inclusive fue repudiado a las esferas del gobierno y a nivel de las agencias de seguridad de este sistema criminal. Pero a fin de cuentas, ¿quién organizó eso? La alcaldesa de Upata, quien es, digamos, la mafiosa que controla esa parte del territorio venezolano, y junto a ella, pues los grupos que se desenvuelven en Upata y en ese territorio del Estado Bolívar. Entonces, este tipo de cosas son también las que nosotros evidenciamos día a día y las que ponen a prueba entonces la rectitud de María Corina, pero también de cada uno de nuestros dirigentes a la hora de ejercer y hacer política bajo estas condiciones. Me parece excelente. Ok, la última pregunta antes de pasar a las 5 que son de respuesta rápida. Me gustaría saber cómo Vente Venezuela ve la gira de Guaidó y si ustedes creen que nosotros debemos apoyarlo o no deberíamos apoyarlo. Mira, yo creo que aquí no hay que apoyar, en este momento en Venezuela, no hay que apoyar individuos, sino hay que apoyar causas. Y si esta gira contribuye a la causa que todos deseamos, que es finalmente quebrar este sistema, liberar a Venezuela, pues creo que nuestro apoyo tiene que ir hacia allá. Y en estos momentos, pues me atrevería a decir que en lo personal soy muy expectante a los logros que se puedan realizar. En lo particular, creo que poco o nada se hace hoy desde Europa. Ya ha quedado evidenciado pues los intereses bien puestos de diferentes gobiernos europeos. Te lo dice un nieto de europeos al cual este país recibió y al cual le he dicho esto pues a diferentes funcionarios europeos. Yo creo que lo que debe realizarse en esta gira internacional es concretar esa coalición de países aliados a la libertad y que confían y saben muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela, que tú bien antes lo mencionabas, ya pasa a ser pues un sistema criminal amparado en el terrorismo global. Pues entonces buscar cualquier mecanismo al costo que sea para quebrar este sistema. Me parece excelente. Mira, pasemos a las 5 preguntas. Esto es muy del podcast. Adelante. En realidad, esto es muy del formato del podcast. La parte que me interesaba saber de manera institucional y de manera informativa, la que hemos conversado hasta ahora. Entonces, yo te voy a hacer 5 preguntas. Tienes la libertad. Quien no las quiere responder, sencillamente no las responde. Sí le pido a los participantes que traten de ser concisos porque a veces es necesario extenderse un poco más.
Y bueno, vamos a pasar a ellas de una vez, mira. Adelante. Ajá. La primera ¿es 20 un movimiento libertario? 20 es un partido centro-liberal en el cual confluyen diferentes corrientes que van desde el conservadurismo, los liberales clásicos e inclusive también los libertarios. Perfecto. ¿Dirías que 20 mantiene relaciones o conserva relaciones con la Mesa de la Unidad Democrática? Hay personas que dicen que todavía forman parte de la Mesa Democrática. ¿Siguen algunas relaciones con ellos? En lo absoluto. Las únicas relaciones que se pueden tener es cuando ellos decidan, cosa que veo poco probable, apoyar la ruta que nosotros hemos venido planteando. Me parece bien, ok. Pasemos a la siguiente. Ajá. María Corina Machado asumiría el rol de líder de oposición si fuese llamada a esto. Absolutamente. Absolutamente. Genial. Y me gustaría saber qué haría 20 que no ha hecho Juan Guaidó. Pues llamar a los aliados internacionales y no solo quedarnos en el mero diagnóstico, haciendo el diagnóstico correcto, que en estos momentos no se ha hecho, sino precisamente instalando las bases para que esto cese y cese por las vías que tienen que ser, en pleno cumplimiento, no solo de normativas internas e internacionales, bajo el uso de la fuerza. Ok. Y la última pregunta es, ¿qué le dirías a los venezolanos que esperan más de María Corina Machado? Que yo sé que no son pocos. Que vengan a 20, que contribuyan con su ideas, y venir a 20 no es que necesariamente se tengan que afiliar o ser simpatizantes, que nos contacten en cada una de las locaciones en las que se encuentran, sea en Venezuela o a nivel de la diáspora en donde tengamos equipos, y participen constantemente de nuestros debates, porque creemos precisamente en que cada uno de los debates no tiene límite en cuanto al contenido que estos puedan generar, y precisamente estamos buscando venezolanos críticos como estos que tú me estás haciendo referencia. Bueno, Fabio, de verdad que no te quito más tiempo. Ya en esta segunda parte te quité 50 minutos, te lo agradezco, de verdad. Esto ha sido, a mí me encanta tener conversaciones sobre estos temas. De verdad que te lo agradezco muchísimo y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar muy pronto. Seguro que sí, José Miguel. Muchísimas gracias, y aprovecho también para agradecer a esta iniciativa de Revista IF. Sé que en una nueva Venezuela liberal, decente, digna, próspera y sobre todo, evidentemente, libre, pues esta revista va a ser la referencia de todo el mundo de libertarios y liberales de Venezuela. Que así sea, ese es el trabajo. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Y estamos en contacto, pues. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima.